Dios te está llamando. Sí, a ti. No es una metáfora. No es una idea bonita. Es una realidad espiritual urgente. Y te lo diré sin rodeos. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. No estás viendo este video porque sí. No es una coincidencia que te apareciera. Tampoco es un accidente que en este momento de tu vida estés buscando algo más. Una señal. Una respuesta. Una razón para seguir. Y aquí la tienes. Dios te está llamando. Pero la pregunta que lo cambia todo es: ¿lo estás escuchando o lo estás ignorando? En los tiempos bíblicos, Dios hablaba de muchas maneras. A veces con truenos desde una montaña. Otras veces en sueños. Algunas, en visiones que estremecían el alma. Pero también, en un susurro suave, apenas perceptible. Así fue como habló con Elías. No fue en el fuego. No fue en el viento. No fue en el terremoto. Fue en ese susurro que solo puede escucharse cuando el alma está en silencio. Y ese es el problema hoy. Vivimos tan distraídos, tan ocupados, tan desconectados, que ya no sabemos distinguir la voz de Dios de la confusión de nuestros pensamientos. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no me habla? Cuando la verdadera pregunta debería ser, ¿estoy haciendo el silencio suficiente para escucharle? Y mira, Dios no ha dejado de hablar. Él no ha dejado de buscar a sus elegidos. Pero son pocos los que se detienen a escuchar con intención. Escuchar a Dios no es solo oír una frase bonita en una predicación. No es solo abrir una Biblia y leer algo al azar. Escuchar a Dios es detener el mundo para atender lo eterno. Es acallar el ruido para enfocarse en el susurro que transforma. Es una disposición interna, una sensibilidad del alma, una apertura profunda del corazón. Y tú, elegido, estás siendo buscado por esa voz. Esa voz que lo sabe todo de ti, que conoce tus heridas y no te rechaza, que conoce tus errores y no te abandona, que conoce tu destino y no va a rendirse contigo. ¿Sabías que incluso cuando huyes, Dios sigue llamándote? ¿Sabías que incluso cuando te alejas, su voz te sigue? Pregúntaselo a Jonás. Él fue llamado para ir a Nínive, y decidió irse a Tarsis. Le dio la espalda a Dios. Pero aún en la tormenta, Dios lo persiguió. Aún en el vientre del pez, Dios le habló. Aun cuando todo parecía perdido, la voz de Dios lo rescató. ¿Por qué? Porque cuando eres elegido, no hay tormenta que silencie la voz de Dios. No hay profundidad que lo detenga. No hay error que lo aleje. El llamado sigue, insiste, golpea, susurra, te rodea, hasta que decides, ¿lo escucho o sigo huyendo? Tal vez estás en ese punto hoy. Sientes que algo te falta. Que todo lo externo ya no llena, que tu alma se está marchitando entre rutinas vacías. ¿Y sabes por qué? Porque naciste para algo más grande, porque dentro de ti vive un propósito que está dormido, y Dios lo quiere despertar. La incomodidad que sientes, la sensación de que algo falta, ese vacío silencioso que ni el éxito ni las personas pueden llenar, es la evidencia de que la voz de Dios está tocando tu interior. Pero cuidado, ignorar esa voz tiene consecuencias. No porque Dios te castigue, sino porque te desconectas de tu diseño original. Cuando ignoras el llamado, pierdes dirección, pierdes claridad, pierdes el sentido, y empiezas a vivir de forma automática, sobreviviendo, apagado. Y tú no fuiste creado para eso. Fuiste creado para marcar una diferencia, para liberar, para encender, para transformar vidas, para ser un puente entre el cielo y la tierra. Pero todo eso solo se activa cuando empiezas a escuchar. Ahora déjame preguntarte algo muy personal. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te estaba hablando, pero no hiciste caso? Tal vez fue en una conversación. Tal vez fue en una predicación que te quebró por dentro. Tal vez fue una frase que alguien dijo y te hizo llorar. O una situación inexplicable que te empujó al límite. ¿Crees que todo eso fue casualidad? No, fue su voz. Fue su llamado. Fue Él, tocando la puerta de tu propósito. Y si no le abriste entonces, ¿le vas a abrir ahora? Si Dios te está llamando, ¿por qué no puedes escucharlo con claridad?
¿Por qué ese susurro parece perderse en medio de todo lo que estás viviendo? ¿Y por qué, a pesar de que algo dentro de ti arde, sigues sintiéndote tan lejos de él? Te diré algo que pocos se atreven a decir. Vivimos en un mundo diseñado para apagar tu oído espiritual, para anestesiar tu alma, para llenarte de tantas voces que la única que importa quede silenciada. Te despiertas con notificaciones. Vas por la vida escuchando opiniones. Sigues consejos vacíos. Consumes distracciones. Y cuando llega la noche, estás tan agotado, tan confundido, que aunque Dios te hablara, no podrías oírle. Y no es que no te esté hablando. Es que tu canal espiritual está bloqueado. Porque escuchar a Dios no es algo que ocurre en automático. Se necesita espacio, silencio, entrega y humildad. ¿Quieres escuchar a Dios? Entonces tendrás que bajar el volumen del mundo. Tendrás que cerrar puertas que contaminan tu espíritu. Tendrás que alejarte, por un momento, del ruido que has normalizado. Y esa es una decisión que solo tú puedes tomar. No depende del entorno. Depende de ti. Porque Dios ya está hablando. Él nunca ha dejado de hacerlo. Pero el enemigo sabe algo. Si logras escuchar la voz de Dios, nada ni nadie podrá detenerte. Por eso ha intentado todo para distraerte, para desenfocarte, para hacerte dudar de tu llamado. Y muchas veces, lo ha logrado. ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo? ¿Cuántas veces creíste que no era suficiente, que no estabas listo, que no eras digno? Esas no eran palabras de Dios. Eran mentiras disfrazadas. Voces enemigas sembradas para que nunca despiertes a lo que eres realmente. Un elegido. ¿Sabes qué significa eso? Significa que fuiste separado, apartado, formado con un propósito eterno. Pero esa identidad no florece mientras sigas escuchando todo, menos a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empiezas a escuchar esa voz? Lo primero que ocurre es que algo dentro de ti se quiebra. Esa cáscara que te protegía, ese personaje que habías construido, empieza a desmoronarse. Y duele, porque te das cuenta de que has estado viviendo por debajo de tu llamado, de que estabas sobreviviendo cuando pudiste estar liberando, de que estabas cayendo cuando fuiste creado para levantar a otros. Dios te llama no solo para salvarte, sino para activarte, para usar lo que viviste, para transformar tu historia en un arma de luz. Pero no puede hacerlo si tú no te entregas. No puede hacerlo si te aferras a la confusión, a la culpa, a la duda. Por eso, muchos elegidos pasan por temporadas de desierto, temporadas en que todo parece apagarse, en que nada tiene sentido, en que las oraciones parecen no subir. ¿Te ha pasado? Eso no significa que Dios se fue. Significa que está preparando tus oídos para que, cuando Él hable, su voz sea lo único que importe. A Moisés lo llamó desde una zarza ardiendo, pero antes de eso, lo llevó al desierto 40 años. 40 años de silencio, 40 años de anonimato, 40 años donde parecía que Dios no lo usaba. Pero todo ese tiempo era necesario. Dios estaba afinando su oído, formando su carácter, rompiendo su orgullo, porque los elegidos no pueden escuchar a Dios con un corazón endurecido. Tienen que ser quebrantados, moldeados, refinados como el oro en el fuego. ¿Te das cuenta ahora? Ese proceso que tanto has cuestionado, esa soledad, ese vacío, esa lucha interior, todo ha sido parte del llamado, porque los elegidos no nacen con el oído listo, se forma con el tiempo, con lágrimas, con pruebas, con momentos donde solo tienes una opción, buscar su voz o rendirte al ruido. Y tú, elegido, estás más cerca de escucharla de lo que crees. Esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo se está moviendo en tu interior, esa urgencia de cambiar, de despertar, de buscar algo más, es Dios alineando tu corazón para lo que viene. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Seguirás ignorando ese llamado, o te vas a rendir y abrir los oídos del alma? Porque te advierto algo, el tiempo de los dormidos está terminando. Dios está levantando una generación que escucha, que responde, que actúa, y tú puedes ser parte de ella. Pero necesitas dejar atrás la confusión. Necesitas romper con las distracciones.
Necesitas escoger, cada día, alimentar tu oído espiritual más que el ruido del mundo. Y ahí comienza todo. Ahí se abren los cielos. Ahí su voz se vuelve clara. Y ahí, elegido, comienza tu verdadero destino. Y entonces ocurre. No sabes bien cómo, ni cuándo, pero algo cambia. Una madrugada cualquiera. Una oración entre lágrimas. Una frase que alguien te dice. Una canción que no puedes explicar. Un silencio que, de pronto, se llena de una presencia que te rompe por dentro. Y ahí, por primera vez, lo escuchas. No con tus oídos, con tu espíritu, con lo más profundo de ti. Dios te habla. No con grandes palabras, no con relámpagos ni truenos, sino con un susurro que atraviesa tu alma. Te he elegido. En ese instante, todo cambia. Tus prioridades tiemblan. Tus planes personales se desvanecen. Y una certeza lo invade todo. Hay un propósito mayor al que estás siendo llamado. Pero no es solo un llamado a hacer cosas. No es una tarea. Es una identidad. Una transformación. Es Dios mostrándote quién eres realmente y lo que puedes llegar a ser si te atreves a seguirlo. Y ahí empieza el verdadero proceso. Porque cuando Dios te habla, no solo te consuela, te confronta, te muestra la doble vida que llevabas, te revela el orgullo oculto, las heridas que no has sanado, las máscaras que usabas para encajar. Dios no llama personajes, llama almas, llama corazones rotos, dispuestos, humildes. Por eso, cuando escuchas su voz por primera vez, no puedes seguir igual, porque esa voz despierta lo eterno que hay en ti. Despierta tu hambre por lo verdadero. Despierta tu sed por lo puro. Despierta tu urgencia de caminar distinto, pensar distinto, vivir distinto. Y te preguntas, ¿por qué no escuché esto antes? ¿Por qué me alejé tanto? ¿Por qué tardé tanto en rendirme? Pero Dios no te acusa. Él te invita, te llama con amor, te limpia con verdad, te recuerda, siempre estuve aquí, solo estabas dormido. Ese despertar, aunque hermoso, no es fácil. Vas a ver a personas alejarse, vas a sentir incomprensión, vas a enfrentarte contigo mismo, porque cuando empiezas a escuchar a Dios, ya no puedes seguir escuchando al mundo como antes. Las conversaciones superficiales te aburren, la vieja vida ya no te llena. Empiezas a filtrar lo que consumes, empiezas a cuidar lo que hablas, empiezas a sentir peso por lo espiritual. Es como si algo nuevo naciera dentro de ti, un nuevo tú más sensible, más profundo, más atento a lo eterno. Y lo más impactante es que descubres que Dios siempre estuvo hablándote. Sí, en cada dolor, en cada caída, en cada puerta cerrada, en cada lágrima que derramaste a solas. Él estaba ahí, esperando que escucharas, que volvieras, que te activaras. Y ahora, tú, el que una vez dudó, el que se sintió indigno, el que pensó que no era suficiente, ha sido tocado por su voz. Ese momento es sagrado, es inicio y ruptura, es renacimiento y muerte, muerte de lo viejo, renacimiento de lo eterno. Y aquí es donde muchos se detienen, porque escuchar a Dios te cambia tanto que no sabes cómo explicarlo. Y el mundo no entiende, tu entorno no entiende. Hasta tú mismo a veces no entiendes. Pero escucha, ese es el sello de los elegidos. No fueron llamados para ser comprendidos. Fueron llamados para ser obedientes. Para caminar por fe. Para seguir esa voz, aunque nadie más la escuche. Y te digo algo más. Una vez que escuchas a Dios de verdad, no puedes vivir sin su voz. No puedes volver al ruido. No puedes regresar al vacío. Porque ahora sabes que hay un propósito, y aunque aún no veas todo el mapa, aunque no entiendas el camino, ya confías en el que te está guiando. ¿Estás empezando a escuchar? ¿Sientes que algo dentro de ti ya no puede seguir ignorando ese llamado? Entonces no detengas el proceso, no frenes el despertar, porque el cielo está esperando por ti. El reino necesita tu activación, y Dios no llama por accidente. Él llama con propósito. Estás escuchando porque llegó tu hora, porque este es tu tiempo.
porque el reloj profético marcó tu despertar. Y ya no puedes apagarlo. Dios te está llamando. Y ahora, estás empezando a responder. Escuchaste la voz. Sentiste el llamado. Viste la luz. Pero ahora, comienza la guerra más difícil, la interna. Y nadie te lo advierte. Nadie te dice que, después del despertar, no viene inmediatamente la gloria, sino el campo de batalla. Y ese campo, eres tú, tu mente, tus heridas, tus recuerdos, tus traumas, tu pasado que regresa con fuerza a gritarte. ¿Quién te crees que eres para decir que Dios te llamó? Y lo peor es que, por un instante, lo crees. Crees que fallaste demasiado, que te alejaste mucho, que no tienes lo necesario, que hay otros más preparados, más santos, más dignos. Pero, ¿sabes qué? Dios no llama a los calificados. Dios califica a los que llama. Y si Él puso su mirada en ti, es porque dentro de ti hay una llama que ni siquiera tú puedes apagar. Aunque lo intentes, aunque corras, aunque caigas. Pero eso no significa que el proceso será fácil, porque aquí es donde los elegidos más fuertes también lloran. Lloran porque el enemigo empieza a susurrar mentiras, porque el pasado vuelve a tocar la puerta, porque las personas que amas no entienden tu proceso, porque hay días en que te sientes vacío otra vez, confundido otra vez, tentado otra vez, y te preguntas, ¿cómo es posible que, si Dios me llamó, aún me sienta así? ¿No se supone que todo debía ser diferente ya? Pero escucha esto con el corazón. El llamado de Dios no te exime de la guerra, te equipa para vencerla, porque los elegidos son probados, son pulidos, son quebrantados. Antes de portar gloria, deben atravesar fuego, y ese fuego, eres tú enfrentándote a tus propias cadenas, las cadenas del rechazo, las cadenas del abandono, las cadenas del pecado oculto, las cadenas de un corazón que aprendió a sobrevivir, pero no a confiar. Y Dios, con su amor firme pero tierno, comienza a desenredarte, a despojarte, a liberarte, pero el proceso duele, porque te está quitando todo lo que creías que te definía, y a veces te sentirás desnudo, vacío, solo, como Elías bajo el árbol, como Moisés en el desierto, como José en la prisión, como David huyendo, como Jesús en Getsemaní. Todos los elegidos tienen su momento de desgarro, ese momento en que piensas que ya no puedes, ese día en que le dices a Dios, ¿por qué me llamaste si me siento tan débil? Pero es ahí, justo ahí, donde Él te responde, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Y lo que parecía el fin, es apenas el comienzo, porque cada lágrima tuya es semilla espiritual, cada noche de confusión está formando visión, cada silencio de Dios es entrenamiento para discernir su voz con más claridad. Y mientras tanto, Él trabaja en ti, silencioso, pero activo, invisible, pero presente, doloroso, pero glorioso. Él te está formando, está reestructurando tu alma, está preparándote para sostener lo que aún no ves. Porque, sí, hay algo muy grande que viene, pero no llegará a una versión superficial de ti, sino a tu yo verdadero, al que está naciendo entre fuego, lágrimas, oración y renuncia. Y quizás nadie lo ve, nadie lo celebra, nadie te aplaude, pero el cielo sí, el cielo te está viendo pelear, te está viendo decir sí cuando podrías haberte rendido, te está viendo permanecer aunque todo dentro de ti grite huye. Y eso es lo que te hace un elegido, no que no tengas conflictos, sino que no dejas que el conflicto apague el llamado. Y aunque tiemblas, caminas. Aunque lloras, obedeces. Aunque dudas, crees. Aunque tropiezas, te levantas. ¿Sabes por qué? Porque hay algo dentro de ti más fuerte que cualquier voz externa. La voz que un día te dijo, tú eres mío, y te he llamado por tu nombre. Así que no te detengas, no te rindas. No apagues lo que Dios ha encendido. Estás en el fuego, pero estás siendo purificado. Estás en la tormenta, pero estás siendo entrenado. Estás siendo quebrantado,
pero para ser levantado con poder, propósito y autoridad. Este conflicto interno no es tu final, es la sala de parto de tu nuevo destino. Y cuando salgas de aquí, ya no serás el mismo, serás el elegido que responde, el guerrero que vence, el hijo que permanece. Después de la tormenta, después del silencio, después del quebranto, llega un nuevo amanecer. Y no se trata de un amanecer visible, donde todo brilla externamente. Es un amanecer interior, donde el alma se levanta, aunque aún haya sombras afuera. Donde el corazón se posiciona, aunque el entorno no haya cambiado. Es ahí donde el verdadero elegido nace, ya no con palabras vacías, ya no con entusiasmo emocional, sino con convicción profunda. Porque algo cambió, algo despertó. La fe ya no es una idea, es una fuerza. La obediencia ya no es una opción, es una pasión. El propósito ya no es una teoría, es una misión ardiente. Ahora caminas distinto, piensas distinto, hablas distinto, porque has sido marcado. Marcado por lo que viste en la intimidad. Marcado por las lágrimas que nadie vio. Marcado por las veces que elegiste creer, aunque nada tenía sentido. Y esa marca espiritual es poder. Poder para hablar y que el cielo te respalde. Poder para orar y que los cielos se abran. Poder para entrar donde otros temen. Poder para decirle a las tinieblas, hasta aquí. Poder para sanar con tus palabras, para liberar con tu historia, para activar con tu presencia. Ya no huyes del llamado. Lo abrazas. Lo defiendes. Lo proclamas. Y lo más poderoso es que no necesitas que todos te entiendan, ni que todos te acepten, ni que todos te sigan, porque entiendes que tu asignación no es convencer a todos, sino obedecer a uno, Dios. Y eso te hace libre, libre de las opiniones, libre de las expectativas, libre del sistema, porque ya no buscas plataforma, buscas propósito. Ya no quieres fama, quieres impacto. Ya no deseas reconocimiento, deseas cumplimiento. Y mientras caminas, te das cuenta de algo. El cielo te respalda. Cosas comienzan a alinearse. Puertas comienzan a abrirse. Conexiones comienzan a llegar. Pero no porque tú las buscaste, sino porque el propósito atrae lo que necesita. Ya no estás persiguiendo bendición. La bendición te está persiguiendo a ti. Porque estás en obediencia. Porque estás en misión. Porque estás activado. Y algo sobrenatural sucede. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te asustaba, ahora te reta. Lo que antes era tu debilidad, ahora es tu testimonio. Tu historia, tu proceso, tu dolor, se convierten en tu arsenal espiritual. Porque Dios no desperdicia nada. Y cada herida tuya será usada como una llave para abrir corazones. Cada fracaso tuyo será una lección para levantar a otros. Cada lágrima tuya será el lenguaje que otro necesite para creer. Porque tú ya no hablas desde el conocimiento, hablas desde la experiencia. Y eso es lo que convierte a un simple creyente en un verdadero elegido. Tu voz ya no tiembla. Tu fe ya no depende de emociones. Tu caminar ya no es inestable. Tu visión ya no es borrosa. Ahora ves claro. Ahora sabes quién eres. Ahora sabes por qué fuiste llamado. Y por eso, ya no puedes callar. No puedes esconderte. No puedes vivir una vida común. Porque lo que arde dentro de ti, es divino. Te fue confiado algo sagrado. Te fue entregado un fuego que no puedes ignorar. Te fue dada una misión que no puedes enterrar. Y por eso decides vivir, no con miedo, sino con fuego. Fuego que limpia. Fuego que guía. Fuego que enciende a otros. Porque ahora entiendes que tu llamado no era solo para ti. Era para todos los que te esperan. Para los que te miran. Para los que vendrán detrás de ti. Para los que hoy están como tú estabas ayer. Y por eso te levantas. Te posicionas. Te activas. Ya no eres solo alguien que fue tocado. Ahora eres alguien que transforma. Y este es apenas el principio. Porque el propósito de Dios no se mide en días. Se mide en eternidad. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No fue coincidencia.
Fue una cita divina, porque mientras escuchabas, algo dentro de ti se agitó, algo despertó. Una parte de ti que estaba apagada, volvió a encenderse. Y eso no fue por emoción. Fue el Espíritu de Dios tocando tu alma. Escucha esto con atención. Tú eres el elegido, no por lo que hiciste, no por lo que sabes, sino por lo que Él depositó en ti desde antes de nacer. No importa si el mundo no te valida. No importa si nadie te entiende. Dios sí te vio. Dios sí te conoce. Y Él te llama por tu nombre. Él no te eligió porque eras el más fuerte, el más sabio, o el más santo. Te eligió porque sabías quebrarte delante de Él. Porque sabías esperar cuando todo era oscuro. Porque supiste no soltarlo, incluso cuando todo te decía que te rindieras. Y ahora, Él te llama a activar tu propósito. Ya no es momento de esconder lo que tienes. Ya no es momento de callar lo que sabes. Ya no es momento de vivir para agradar a los hombres. Este es el tiempo de levantarte como una voz profética. Una voz en el desierto. Una voz que incomoda. Una voz que rompe cadenas con solo hablar. Porque si tú no hablas, si tú no brillas, si tú no te activas, ¿quién lo hará? Hay generaciones que te necesitan. Hay almas esperando tu historia. Hay puertas que solo se abrirán cuando tú llegues. Hay guerras que solo tú podrás vencer. Y por eso fuiste formado como fuiste. Por eso pasaste lo que pasaste. Porque cada herida, cada lágrima, cada proceso, era entrenamiento celestial. Ahora entiende esto. Tienes autoridad. Tienes gracia. Tienes fuego. Tienes unción. Tienes llamado. Pero no basta con saberlo. Debes responder. No hay más excusas. No hay más tiempo que perder. Porque mientras tú dudas, el mundo se está cayendo. Las tinieblas avanzan. Y los elegidos están siendo despertados para una guerra espiritual inminente. Y tú eres uno de ellos. Levántate. Ora como nunca. Busca a Dios como si tu vida dependiera de eso. Porque si depende, rompe con lo que te estanca. Aléjate de lo que te enfría. Apártate de lo que te desenfoca. Y enciéndete, porque tú no estás aquí para sobrevivir. Tú estás aquí para liberar territorios, para quebrar maldiciones, para activar destinos, para proclamar el nombre de Jesucristo con autoridad. Este no es el tiempo de la comodidad, es el tiempo del fuego, de la batalla espiritual, de los que no negocian su asignación con el sistema del mundo. Y sí, quizás digas, no soy perfecto. Dios nunca te pidió perfección, te pidió disposición. Y tú estás aquí, leyendo estas palabras. No por casualidad, sino porque Dios te está llamando otra vez. ¿Vas a seguir ignorando su voz? ¿Vas a seguir postergando tu obediencia? ¿Vas a seguir viviendo una vida normal, sabiendo que fuiste llamado a algo sobrenatural? La elección ya no está en Dios, está en ti. Él ya te eligió. Ya te marcó, ya te buscó 1000 veces. Ahora es tu turno de responder. Así que, en lo profundo de tu espíritu, di estas palabras. Aquí estoy, Señor. Activa lo que dormía en mí. Despierta mi alma. Purifica mi corazón. Y llévame donde tú quieras. Soy tuyo, para siempre. Y si hiciste esta oración con todo tu ser, prepárate, porque algo va a romperse en lo invisible. Algo va a activarse en tu atmósfera. Porque los cielos no resisten a un corazón quebrantado. Y el propósito jamás será negado a un alma dispuesta. Eres el elegido. Y este es tu tiempo. Si este mensaje habló a tu alma, si sentiste que era Dios mismo hablándote, entonces no lo ignores. No vuelvas atrás. No sigas con lo mismo. No apagues esta llama. Porque si llegaste hasta aquí, es porque el cielo tiene planes contigo. Déjame saber en los comentarios. ¿Escuchaste su voz? Escribe, Señor, estoy listo para tu llamado. Y deja que esa frase sea un acto profético, un grito espiritual que active tu propósito en el cielo. Y si conoces a alguien que está dormido, que ha olvidado su llamado, comparte este video. Despiértalo tú. Conviértete en el instrumento que Dios use para activar a otro elegido.
Suscríbete ahora a este canal Almas del Destino, porque esto no fue un video más. Este fue un encuentro divino, y lo que viene en los próximos mensajes te va a sacudir el alma. Dale like si sentiste fuego, comenta si estás listo, y activa la campana para que no te pierdas ni una sola palabra del cielo. Este canal es para ti, elegido, para los que no se conforman, para los que fueron marcados, y para los que saben que Dios los está llamando. Aquí no hablamos al oído, hablamos al espíritu. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda esto, tú no eres común, tú eres el elegido, y ya es hora de que el mundo lo sepa.